¿Qué tal, amigos? Esta es una entrevista más de Negocios de Veras. Hoy tenemos una entrevista muy especial, muy diferente a lo que hemos estado compartiendo durante estos 130 entrevistas pasadas. Hoy tenemos un invitado que es un candidato a magistrado de los civil aquí en Nuevo León, al doctor Luis Carlos Maldonado Lazos. Muchas gracias, Juanjo, por tu tiempo. Al contrario, Luis, platícanos. Hoy en día lo hacemos tan complicado el tema de salir a votar, de elegir ahora a un juez o un magistrado. ¿Por qué tenemos que salir a votar? ¿Por qué es tan importante salir a votar hoy en día, este 1 de junio, por un magistrado y un juez? Bueno, primero que nada porque es la primera vez que se hace. Se va a elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Antes se elegía nada más a lo del Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, y ahora se va a poder elegir a los miembros del Poder Judicial. Y es muy importante votar porque si no, alguien más va a elegir por ti. Y entonces cuando tú acudas a un tribunal y si llega una persona que no está preparada, pues esa persona te va a impartir la justicia. Y de alguna manera, si tú no lo elegiste o no checaste su currículum o no revisaste su trayectoria, pues te va a afectar de alguna manera. Entonces, creo que es muy importante que la gente se concientice que es importante votar, ejercer su derecho. Es un derecho que tenemos como ciudadanos y es el poder que tenemos para elegir a nuestros gobernantes, ahora a los jueces y magistrados. Entonces, ahora, platícanos. ¿Por qué es tan importante para nosotros los empresarios elegir a un magistrado? Bueno, es muy importante elegir a jueces, magistrados y juzgadores en general, porque un empresario lo que requiere es certidumbre para sus inversiones. Al final de cuentas, una inversión ya es un riesgo per se, pero si no hay seguridad jurídica, pues el riesgo se potencializa demasiado. Entonces es muy importante para el empresariado de Nuevo León que se concientice de que las personas juzgadoras de Nuevo León pues tienen que ser los más aptos, los mejores. ¿Quién es Luis Carlos? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo te preparaste? ¿Por qué estás sentado hoy aquí comentándonos que eres un candidato? ¿Qué te hace ser un candidato? Bueno, yo toda mi vida aquí he vivido en Monterrey. Estudié Derecho en el TEC de Monterrey, maestría y doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, di clases en el TEC de Monterrey. Toda mi vida la he dedicado a litigio en tribunales, es decir, he estado del lado del que pide justicia. Y bueno, lo que me ha animado a participar pues es la apertura que se dio a partir de la reforma constitucional de que cualquier persona, sea o no miembro del Poder Judicial, pudiera participar. Nos metimos al proceso, quedamos seleccionados en base a méritos o con base en méritos y pues básicamente esa es mi trayectoria, eso es lo que me hace estar hoy frente a todos y que todas las personas puedan juzgar quiénes tienen las mejores trayectorias, quiénes tienen las mejores credenciales como para que sean los próximos impartidores de justicia. ¿Cómo es la elección? ¿Por qué va a haber muchos candidatos de jueces, magistrados? ¿Qué pasa si yo dejo en blanco un voto? ¿Qué significan los colores? Sabemos que tú eres el número 21 en la boleta rosa. Así es. ¿Qué significa? Platícanos para poder entender todos y toda la comunidad de negocios de veras, entenderlo y eso yo creo que el entender esta manera de elegir va a ser la mejor manera de que la gente salga a votar. Claro. Bueno, un voto en blanco es lo mismo que no ir a votar. Y esas dos cosas juntas le estás dando el poder a otra persona para decidir por ti. O sea, por principio de cuentas. En segundo lugar, el día de la elección, las personas que vayan a votar van a recibir 6 boletas. ¿Por qué 6 boletas? Porque se van a elegir 6 tipos de juzgadores. Ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina, magistrados electorales, magistrados de circuito y juzgados de distrito. Los magistrados de circuito vienen en la boleta rosa, que es en la que yo estoy participando con el número 21. Además, ahora se va a votar por números. O sea, no se va a votar
tachando pues un nombre de un candidato o un partido y demás, porque no hay partidos. Por eso se hizo la forma de poner a todos en una lista, numerarlos y simplemente por su nombre y su trayectoria, pues aparecemos en esa lista. Yo estoy participando en la de magistrados de circuito. ¿Por qué deberíamos de votar por ti? Bueno, porque me considero una persona preparada. Como comenté, me gradué del TEC, tengo posgrados en México y en el extranjero. Además, fui profesor del TEC de Monterrey. Entonces, pues creo que, y además he tenido toda la experiencia de este lado del escritorio, es decir, del lado de los ciudadanos, del lado del que pide la justicia, y realmente puedes ver los problemas desde este ángulo. Y ahora, en caso de ser elegido, me tocaría verlos desde el otro ángulo, pero conociendo obviamente las problemáticas reales. Cuando tú eres un juzgador que nada más ha estado de ese lado del escritorio, no quiere decir que sean malos ni nada, pero creo que no son tan sensibles, porque al final de cuentas la perspectiva y natural, pues nada más la tienes de ese lado. Entonces yo quisiera aprovechar toda esa experiencia que he tenido a lo largo de 23 años y ahora dar un servicio público de esa manera. Quiero entender un poquito más el tema de lo civil. Ajá. Hoy en día, aquí todos los regiomontanos estamos viviendo un tema delicado en el tema inmobiliario, con preventas, que poca certeza, con gente que se va con inversiones. Ahí, ¿cómo es que un magistrado nos va a defender a nosotros en este tipo de inversiones? Obviamente un magistrado o un juez va a recibir un asunto y ya trae una problemática dada. ¿Cómo un magistrado puede brindar certeza a los demás? Obviamente dando sentencias justas. ¿Y cómo se traslada una sentencia justa a esta problemática que me comentas? Recordar que, pues obviamente como Nuevo León tiene pues todo un auge económico, inmobiliario y demás, pues obviamente pueden surgir problemas. El chiste, digamos, sería que se estructuraran bien todos esos esquemas financieros, inmobiliarios, para que exista seguridad jurídica para todas las partes, para los desarrolladores, para los clientes, para todos, y estar conscientes de que es muy importante saber qué es lo que se está haciendo. En el caso de una preventa, lo que se está haciendo es se le está confiando a un desarrollador pues la construcción de una casa, algún edificio, algún desarrollo, se le está confiando. Entonces el cliente debe revisar pues a quién se lo está confiando. Entonces es muy importante, y hay gente que obviamente pues ha defraudado a muchas personas, pero la mayoría de los desarrolladores pues se ve el auge. O sea, no podría haber auge con base en fraudes, obviamente. La mayoría de los desarrollos o los desarrolladores pues son gente de bien, y obviamente esos esquemas funcionan y funcionan bien. El problema viene con algunos pequeños casos o algunos casos que son muy sonados y que obviamente afectan a muchas familias. Y la forma de solucionarlo es que tanto el desarrollador como los clientes estén conscientes y de alguna manera que estén muy, muy claros en qué es lo que se está haciendo, y a partir de ahí desarrollar todas esas cuestiones. Y un magistrado, a la hora de recibir un asunto, pues tiene que brindar certeza jurídica a lo que la ley otorga a cada quien. Sabes que me atrevo a decir que hoy en día la población se siente muy vulnerable, porque es tan común lo que está sucediendo hoy en día con estas preventas y con estos fondos privados de inversión. Y creo que si una necesidad tiene hoy en día el regiomontano, es de certidumbre, de sentirse protegido, de sentirse que la ley está con él. Y hay una laguna hoy en día en todo el país
Yo qué bueno que se esté afectando todo esto y que la gente le tome la verdadera conciencia de que hay que ir a votar, porque lo que sigue, yo creo que es la parte más importante de la transición de este país. A partir de esto que fue esta siguiente elección judicial, ¿no? Ahora, ¿qué le podemos decir a un estudiante para que salga a votar? ¿En qué se ve beneficiado un estudiante hoy en día en salir a votar por un magistrado? Pues al final de cuentas el derecho está en todas partes. Seas ingeniero, seas abogado, seas doctor, seas la carrera que sea. Al final de cuentas tu vida diaria está afectada por el derecho. Afectada positivamente, digamos. Entonces es importante elegir a los que van a impartir justicia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos tenemos derechos por la Constitución, otorgados por la Constitución o reconocidos por la Constitución. Pero ¿qué pasa cuando hay una violación de esos derechos? Pues vas a acudir a un tribunal. ¿Y quién te va a impartir la justicia? Pues un juez, un magistrado, un ministro. Y entonces ahí se vuelve importante. Probablemente de entrada no parecería que te afectara inmediatamente, pero al final de cuentas todos tenemos alguna problemática en donde se ve involucrado algún derecho, y quien te va a impartir la justicia y quien te va a dar la sentencia, la razón, o se la va a dar a otra parte, pues va a ser un juzgador. Entonces es súper importante que los jóvenes también se involucren con la cosa pública, pues porque al final de cuentas eso es la democracia, el involucramiento de la sociedad con sus gobernantes y ahora con sus jueces, porque al final de cuentas sus derechos pues sí están en la ley, en la Constitución, pero materializados como, al final de cuentas, cuando hay un problema a través de un tribunal y de una sentencia. Entonces es súper importante que los jóvenes también participen. Platícanos, en el caso que seas favorecido como magistrado con los votos de toda la ciudadanía, ¿qué tipo de justicia quieres construir? Pues digamos una justicia que sea clara, que sea imparcial y que sea cercano a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque siempre se ha apreciado como muy alejada de la sociedad, los tribunales, los jueces, los abogados, como que forman parte de un gremio medio aparte de todos, y realmente no es así. Al contrario, es parte de la sociedad y es una parte fundamental de la sociedad. Entonces, yo quiero ser un magistrado de puertas abiertas, donde cualquier persona pueda ir a revisar un asunto. Un magistrado que haga sentencias claras, que la gente entienda qué es lo que se está decidiendo, cuál es el problema y qué se está decidiendo. Obviamente el lenguaje técnico, pero tú tienes que tener la habilidad de trasladar ese lenguaje técnico para que la gente realmente entienda qué se está discutiendo. Y yo creo que todo el mundo podemos entender el derecho con cosas sencillas. Entonces hablamos de una justicia muy humana. Quiero leerlo así, tus palabras. Sí. ¿Hoy en día crees que la justicia no es tan humana? Se ha perdido un poco con los tecnicismos, y no es culpa de nadie. O sea, simplemente ha sido una tradición. O sea, sí se ha enseñado en las escuelas de derecho tecnicismos, memoria, latinismos y ese tipo de cosas, cuando la ley, decía Aristóteles que la ley es la razón sin pasión, desprovista de pasión. Entonces, pues la ley son razones y todo mundo podemos entender razones si nos las explica, si sabemos de qué se trata, o sea, si sabemos qué se está discutiendo. Entonces, una ley son razones plasmadas en una oración o en varias. Entonces, al final de cuentas, creo que es parte de la sociedad el que se involucren con los tribunales, con los jueces, y ahora, pues, elegir a los que están más capacitados. ¿Y cómo la ciudadanía nos viéramos beneficiados con una justicia humana? Platícame, ¿de qué manera nosotros los reyes nos veríamos beneficiados votando por un candidato que
promete construir una justicia humana? Porque al final de cuentas, la justicia no es algo divino. O sea, es realmente una construcción humana. Y al final de cuentas nos la dimos nosotros, pues para vivir mejor en sociedad. Porque pues, al final de cuentas, si no hay orden, no hay leyes, pues no podemos vivir. Entonces, ¿cómo hacerlo más humano? Pues obviamente con un candidato preparado, pero que también tenga sensibilidad. Hoy por hoy está muy de moda el tema de la inteligencia artificial y de hecho es una de mis propuestas, implementar o impulsar la inteligencia artificial, sí, pero hasta cierto punto, porque la inteligencia artificial precisamente es artificial, o sea, no es humana. Pero te puede ayudar con la carga de trabajo, ¿cómo? Identificando los problemas, identificando del chorro de expediente cuál es el problema y con, digamos, puntos para consulta. ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es el resumen de pruebas? ¿Cuál es esto? Te lo puede perfectamente. La decisión final es del juzgador. Porque entonces ahí ya entra la sensibilidad, ya entra la interpretación humana. A una inteligencia artificial, pues son algoritmos, al final de cuentas. Y entonces, ¿qué algoritmos tiene? Y no sé si sea capaz de cambiar esos algoritmos o no. Las personas, los humanos, sí tenemos capacidad de cambiar nuestras ideas, de nutrirlas, de modificarlas. ¿Y cómo se van modificando? Con la experiencia. No, la inteligencia artificial no tiene experiencia, no tiene contacto humano. Entonces no puede tener capacidad de cambiar una idea. Entonces, y los humanos sí. Entonces, al final de cuentas, todo eso hace que la justicia sea más humana. Y sí, aprovechando la herramienta tecnológica, pero al final el juzgador con conocimientos y con sensibilidad puede hacer mejores decisiones. Esa es la manera que nos veríamos beneficiados. Sí. ¿De qué manera nos veríamos perjudicados votando por alguien que no tiene el conocimiento, la experiencia y la humanidad para ver un caso? Bueno, pues de alguna manera que tus derechos estén en peligro. O sea, al final, como platicamos, tus derechos están en la Constitución, en las leyes. Cuando se ven transgredidos, vas a un tribunal. Pero ¿y si no los reconoce? Pues entonces casi no los tienes o no los tendrías. Entonces, ¿cómo te verías afectado? Pues con tus derechos. ¿Cuál es? El que me digas. Entonces, yo creo que parte de la problemática de la ciudadanía, y no quiero generalizar, pero es el poco conocimiento de los derechos que tiene uno como ciudadano. Tú te estás comprometiendo en asesorar, mediante redes sociales también estar ofreciendo asesorías a la ciudadanía de cuáles son tus derechos para que no se vean pisoteados, para que no te mientan en una negociación. ¿De qué manera vas a transmitirle a la gente a diario esto? Lo que la gente común no tenemos conciencia de eso. Pues al final de cuentas, a través de redes sociales, a través de las universidades, a través de foros, de transmitir lo que la ley dice en cosas sencillas. O sea, estar conscientes y hacer una sociedad más informada de sus derechos. Porque al final de cuentas, pues no todos son abogados, pero una sociedad más consciente de sus derechos, pues es una mejor sociedad. Creo que, por ejemplo, en el tema de la democracia, hemos pasado de una sociedad que no sabía mucho de democracia, ahora sabemos mucho de democracia. Es más, está hiperregulada la democracia. Estamos muy imbuidos en ese tema. Pero creo que falta en el tema de los derechos. Entonces, yo me comprometo a ese tema de difundir las ideas y que la gente cada vez esté más consciente de sus derechos y necesite menos, pues, de un abogado. O sea, al final de cuentas, necesite menos, no quiere decir que no los ocupe nunca. Pero así como ahora hay gente que se ocupa o está más consciente de la salud, la gente se cuida más, se alimenta mejor, está más consciente. No quiere decir que no haya médicos, ¿verdad? Pero pues la gente, es una realidad. En Nuevo León así es. O sea, la gente come mejor, se nutre mejor, se cuida mejor, duerme mejor.
así quisiera y así espero que la gente de Nuevo León sea más consciente de sus derechos. Platícanos cómo va a ser ese 1 de junio la votación. Creo que ahí estamos confundidos. Hay un horario, Sí. va a haber casillas en donde igual como cuando elegimos a un alcalde, un gobernador, va a ser de la misma manera, va a ser parecido. Platícanos de Sí, claro. cómo, La jornada. así, como lo puede entender un estudiante y un Claro. empresario. Bueno, ese día vas a ir a votar. El horario es de 8 a 6, como una elección normal. O sea, prácticamente es como una elección de presidente, alcalde, gobernador, sí. De 8 a 6, organizada por el INE, casillas del INE, con tu credencial para votar, vas a acudir, te van a pintar el pulgar, te van a sellar tu credencial. ¿En dónde se van a ubicar las casillas? Hasta el 15 de mayo vamos a conocer la ubicación exacta, pero sí sabemos otro dato. En una elección normal a nivel nacional hay alrededor de 170,000 casillas en toda la República. Aquí va a haber 85,000, es decir, la mitad. Entonces, pues si no es en la que siempre te ha tocado, es una muy cerca, la de tu colonia, generalmente son escuelas o parques, ahí están ubicadas las casillas. Entonces, pues sí, digamos, no va a ser exactamente igual que una elección presidencial de gobernador, pero va a haber en tu zona, en tu colonia, en tu zona, en tu barrio, ¿no? Digamos. Entonces, vas a ir a votar. Ese día vas a recibir 6 boletas, las que platicamos: ministros, magistrados electorales, magistrados de disciplina. El Tribunal de Disciplina es el que sustituye al Consejo de la Judicatura. ¿Y qué hace ese Tribunal de Disciplina? Va a vigilar a todos los jueces. Su función es administrar y vigilar que los jueces y magistrados estén haciendo bien su trabajo. Entonces, y va a haber la boleta de magistrados, que es la rosa, y jueces. Entonces vas a recibir 6 boletos. Y ahí vas a revisar pues, tus candidatos. Previamente, todos los candidatos hemos hecho publicidad de cuál es el número que nos toca. Si tú ya sabes cuál es el candidato que tú quisiste revisar, su trayectoria o comparaste y demás, ya nada más llegas y pones un número. No vas a tachar, como platicamos. Y en este caso yo estoy participando con el número 21 en la boleta rosa, que es la de magistrados de circuito. Ahora, ¿qué parte del estado son los que van a salir a votar por ti? Digamos, yo compito en el Distrito 2, Distrito Judicial Electoral 2, que abarca más o menos que es Apodaca, San Nicolás, Guadalupe Poniente, Monterrey Oriente y Sur, Santiago, y digamos de ahí hasta abajo está Mérida y Noriega. O sea, es un distrito bastante grande. La lista nominal de todo ese distrito son 1,700,000 votantes. 1,700,000. ¿Cuántos votantes crees que votaron para que fuera un alcalde como de Santiago, como de Allende? Pues más o menos tengo el dato, creo que fueron como 17,000 en el caso de Santiago, y con el 70% pues vaya, de participación. Imagínate, No, es creo que grandísimo. te me hace hasta un arma de 2 filos el poder popular que le das a un magistrado, porque va a llegar a tener, en el caso que seas beneficiado, vas a tener más votos que un alcalde. En el caso que no exista tanta abstinencia. Claro. Entonces, se me hace complicado querer entenderlo. Creo que esto es más que la profesión, es algo que ese es el don del servir. Claro. Porque la ley la conocen ustedes mejor que cualquier otra persona. Eso es lo que quiero entender. Entonces, ¿de qué manera dices, ok, la gente de toda esta parte que nos platicaste son los votantes? No sé cuál sea el número de votantes que van a tener, pero son cientos de miles de votantes en esa parte. ¿Qué porcentaje crees tú en lo personal que van a salir a votar en general? Bueno, he leído comentarios, columnas, encuestas. No se espera realmente una participación muy alta en general. Una participación en una elección normal oscila entre 50 y 60 máximo. Aquí se espera una participación del 15, 10,
y menos. O sea, espero que la gente se anime a votar, que se involucre más. O sea, la participación de alguna manera va a ser baja. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se hace. La gente todavía no tiene tanto involucramiento. Obviamente es nuevo, pero esperemos que de aquí al 1 de junio la gente se siga informando, participando y que acuda a las urnas, pues a elegir a las personas que al final de cuentas van a defender sus derechos en última instancia. Entonces, sí, ciertamente hay percepción de que va a haber participación baja, pero yo esperaría que de aquí al 1 de junio haya, pues crezca esa percepción y de alguna manera pues haya votación. Sabes que mucha gente que he escuchado que habla sobre esto, he escuchado comentarios de es que todo el poder se lo están dando a un partido y en realidad creo que estamos entendiendo mal todo esto. Es quitarle el poder a los partidos. Si sabemos elegir a nuestros magistrados y jueces, le vamos a quitar poder a los partidos para que haya alguien que sí los juzgue de verdad. Entonces, creo que lo hemos entendido mal. Me llama la atención que en todas las elecciones siempre hay, en las elecciones para gobernadores, alcaldes, presidentes, hay un supervisor de cada partido. ¿Quién va a supervisar en todas las casillas que las cosas se estén haciendo bien? Bueno, al final de cuentas recordar que los funcionarios de casilla son ciudadanos. Okay. Son ciudadanos como tú y como yo. O sea, todo el mundo sabe que el presidente de casilla pues es, digamos, la persona un poco más preparada, digamos, de alguna manera de la zona y así sucesivamente, pero todos son ciudadanos y todos trabajan ese día de la jornada. Entonces, ¿quién va a vigilar? Pues la ciudadanía. No es cierto eso de que no va a haber vigilancia y demás. Los propios funcionarios de casilla son ciudadanos. Y luego también existe el tema de que los votos, que dónde se van a contar los votos, que si, pues se van a contar en los consejos distritales. ¿Y quiénes componen los consejos distritales? Pues ciudadanos también. No hay partido ahí, no hay partidos ahí. Entonces, y cada quien puede revisar quién conforma su consejo distrital y revisa su trayectoria y son médicos, ingenieros, abogados, de todo estilo y con profesiones y de trayectorias y de gente, no están afiliados a ningún partido. Entonces, ¿por qué se hizo el tema de los consejos distritales? Porque el conteo, si para una elección normal, el conteo, ese día de la casilla, la gente acaba a las 2, 3 de la mañana contando una boleta. Aquí va a haber 6. ¿A qué horas iban a acabar? No. Por eso se hizo y por eso se decidió en los consejos distritales. Entonces, pero los van a contar ciudadanos. Entonces, no es cierto eso de que la percepción de que no los vamos a contar nosotros, ¿no? Claro que sí. Entonces, por eso yo pienso que es muy importante que la gente salga a votar y confíe en el proceso y confíe en las personas que salgan electas y sean juzgadas. Es que me llama la atención y me gusta esto que me comentas para que todos lo entendamos, porque antes en una elección para otros puestos siempre hay partidos supervisando que todo se haga bien y que esté dentro de la ley. Pero hoy en día la confianza cae sobre la misma población, sobre el mismo ciudadano. Y creo que si algo necesita el mexicano es patriotismo y confianza en otro ciudadano mexicano. Tenemos un dicho malo pero común, que el peor enemigo de un mexicano en el extranjero es otro mexicano. Y creo que es esa falta de nacionalismo, de ser patriotas, de querer a tu país, de respetar a tu bandera. Eso que en nuestras generaciones en la primaria sí nos lo enseñaron. No sé si ahorita lo estén enseñando de la misma manera, pero creo que este es un gran trabajo que está haciendo el gobierno federal para que la gente confíe en los ciudadanos. Porque pasamos de una época de confiar de más en un partido político y pasaron muchas cosas que no deberían de haber pasado. Pero si hoy
recae la confianza y la responsabilidad en los ciudadanos, no tendríamos cara para quejarnos después de una elección cuando nosotros mismos somos los que nos beneficiamos o nos perjudicamos. Entonces creo que es un gran ejercicio lo que estamos por vivir este próximo 1 de julio. Platícanos o dinos, si tuvieras la oportunidad de escribir un post en Instagram que te leyera todo el mundo, ¿qué escribirías tú, Luis? Yo creo que les diría, salgan a votar. Salgan a votar, elijan, infórmense, participen, porque la democracia es eso, el poder de la ciudadanía en el ejercicio del voto o al momento de elegir por medio del voto a sus gobernantes. Porque los gobernantes y todos somos parte de la misma sociedad. O sea, en este caso no hay partidos, pero hasta la misma gente de los partidos, pues es parte de la sociedad. Todos nos vemos afectados en todo momento por las decisiones que tomamos todos. O sea, lo que decías, estar conscientes de que todos formamos parte de la sociedad y tener confianza en que, claro, va a haber un proceso, que hay reglas y va a haber un resultado, pero somos nosotros mismos. O sea, no es un marciano que no, somos nosotros mismos, somos mexicanos, y al final de cuentas nosotros tenemos que confiar en las reglas del juego y jugarlas y aceptar los resultados también, porque no se vale tampoco jugar un juego y porque perdí ahora no aceptar los resultados. Entonces, al final, aunque nos guste o no nos guste, porque al final de cuentas no todos vamos a pensar igual, pero no porque pensemos diferente somos enemigos. No, es más, qué mal sería que fuéramos todos como un ejército de robots, todos iguales, todos pensando igual. No, la diferencia nos nutre, la diferencia nos hace mejores, la diferencia nos hace una sociedad rica, y tenemos que tener tolerancia, respeto, y al final de cuentas también tener la suficiente valentía de reconocer en algún momento si estás equivocado. Entonces, creo que ese círculo virtuoso creo que es el que nos falta como mexicanos. ¿Cuántos más candidatos hay en la elección en la que tú estás participando? Como magistrados va a haber 23 a elegir y 15 jueces, todos ellos en Nuevo León. No, bro. Así es. ¿Y en la rama en la que tú estás? Vamos a hacer hay 6 magistraturas en juego, 3 que son para mujeres y 3 que son para hombres. Entonces hay 6 candidatos en total. En materia civil, sí, así es. ¿El requisito será que tienen que ser regiomontanos y vivir aquí, o no, que eso no es un requisito? Pasamos todos por comités de evaluación y uno de los requisitos pues será radicar en Nuevo León, así es. Ok. ¿Cómo te sientes en esta elección? Pues me siento bien, me siento contento, me siento ilusionado, con algo de, digamos, de cierta ansiedad o pues de no saber qué va a suceder, pero pues también la podemos manejar. Y al final de cuentas emocionado porque es la primera vez que se hace y es la primera vez que yo participo. O sea, porque pues yo no he estado ni en ningún partido, ni he sido parte de gobierno. Toda mi vida la he dedicado en el ámbito independiente. Pero es emocionante. O sea, al final de cuentas es emocionante y muy confiado en que pues la ciudadanía participe y elige a sus jueces por primera vez. Entonces me siento contento. Qué bueno. Pues Luis, muchas gracias por compartir con nosotros pues todas estas dudas y toda esta nueva experiencia de lo que estamos viviendo todos los mexicanos hoy en día. Te agradezco tu tiempo, te agradezco que compartas la confianza que nos has tenido para entablar este tipo de charlas. Nuestro podcast en realidad es de negocios, pero decidimos que es un punto muy importante tener la cercanía con un magistrado, con un abogado, con alguien de lo civil, en donde nos vemos beneficiados, en donde nos vemos perjudicados, para salir a votar y incitar a la gente que vaya a votar, que salga, que se informe de los candidatos que existen, de su trayectoria, qué estudiaron, qué han hecho, son padres de familia, o sea, todo es tan importante porque esta elección
yo creo que es la más importante en la historia de este país. Y sobre todo porque el ejercicio que se está haciendo tan maravilloso de que la ciudadanía sea la que elige, sea la que decide el futuro de las leyes de este país. Muchísimas gracias, Juanjo, por la invitación, por tu tiempo. Y sí, como dices, esta elección es la más importante porque siempre la siguiente elección es la más importante. Pues Luis, muchas gracias, amigos de Negocios de Veras. Esta fue una entrevista más. Les agradezco ahí que me den el like en Instagram, en YouTube, que se suscriban para seguir creciendo con toda la comunidad. Gracias.